Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Poderoso es tu nombre, glorioso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Bendigo tu nombre, alabo tu nombre, exalto tu nombre, Padre. Porque tú eres mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. En el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, Padre. Gracias. Gracias, gracias. Aleluya, paz de Cristo, hermanos, amén. Damos gracias a Dios por su misericordia. Aquí estamos. Permítame quitarle el volumen al teléfono. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias damos a Dios. Ayer hablamos un poco, hermanos, acerca de el peligro de no ser guiados por el Espíritu Santo y que los hombres nos guíen a guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Ignorando la obra del Señor. Cosas que realmente no edifican nuestras vidas, sino al contrario, nos van gastando y nos van consumiendo. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Así que damos gracias a Dios. Voy a acercarme un poco más. Aleluya. El año pasado todavía hablamos, hermanos. Iniciamos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y lo que el apóstol descubre para los hijos de Dios es tan sencillo entenderlo, hermanos. Como que nosotros debiéramos preocuparnos para saber cuáles son los dones y cuál es el ministerio al que Dios nos está llamando desde que somos pequeños. Si nosotros ignoramos cuáles son los dones y cuál es el llamamiento de Dios para nuestros hijos, también vamos a ignorar, hermano, cuál es el nuestro. Dios es detallista. Y generalmente los hijos de Dios, los hijos que Dios va a usar, los empieza a usar desde pequeños. Yo te puedo decir cómo Dios usó a mis hijos desde pequeños y yo sé cuáles son sus dones ahora.
Yo sé cuál es su ministerio y sé por qué Dios permitió que las autoridades se enseñorearan con nosotros como familia. Nuestra oración de mi esposa y la mía fue que pudiéramos ministrar como familia. Yo sí salía a las campañas y andaba aquí y andaba allá. Y Dios obrando y Dios manifestándose, pero no me parecía correcto que yo saliera solo. Yo le decía al Señor que pueda acompañarme mi esposa y mis hijos para ministrar. Y hoy podemos ministrar, hermanos, como familia, bendito Dios. El problema es que nuestra mente fue condicionada a creer que el ministerio solamente lo desarrollan ciertos tipos de personas en una institución, que están capacitados por Dios y mis respetos, hermanos, para ellos, por atreverse a hacer lo que están haciendo. Pero lo más importante, lo que el apóstol Pablo declara aquí, es que en todo fuimos enriquecidos cuando, desde que recibimos el Espíritu Santo, hermano, en toda palabra y en toda ciencia. Y cómo tenemos el testimonio de Jesús, porque Jesús está en nosotros. Si nosotros entendiéramos, hermanos, si nos enseñaran correctamente que Jesús dijo, de cierto os digo, testimonio de los hombres no recibo. Y se los digo para que sean salvos. Y ahí nos tienen. Es que Dios hizo esto. Es que yo hice esto para el Dios. Y yo estoy haciendo trabajos para el Dios. Y yo estoy construyendo para Dios. Y estoy haciendo tamales para Dios. Y me visto para Dios. Y me arreglo para Dios. Hermano, como si Dios fuese... por lo que hacemos, Dios se agradará de nosotros. Y nunca nos enseñan realmente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros fuimos enriquecidos en todos desde el momento que el Espíritu Santo vino a nosotros. Desde el momento que el Espíritu Santo vino a nosotros, viene el amor, viene el gozo, viene la paz, viene la paciencia. Amén. ¿Para qué te los digo todos si tú los tienes que tener al dedillo? Tú deberías describírmelos. Lo que tú tienes. Si tienes el Espíritu Santo, tienes amor. Entonces, el apóstol nos dice que fuimos enriquecidos en todo, en toda palabra. ¿Cómo no vamos a tener la palabra si Él es la palabra y Él está morando en nuestros corazones? El problema es que nuestra mente fue condicionada de una manera equivocada. Y nuestros sentidos fueron desviados de una sincera fidelidad a Cristo. Y nos enseñaron que tenemos que ser fieles a los hombres. Entonces tenemos el testimonio porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y tenemos todos los dones están a nuestro alcance de tal manera, hermanos, que el que da los dones, el que reparte los dones es el Espíritu Santo. Pero antes que los dones, hermanos, está el amor de Dios. Porque a mí me pueden enseñar que tengo el don de eso y me lanzan, ¿sí? Pero me lanzan sin amor. Me lanzan sin amor y profetizo cosas que yo me imagino. Y ando diciendo cosas y la gente se emociona porque la gente está predispuesta a que le profeticen, no a que el Espíritu Santo le hablen.
Todo está en nosotros. Si estamos en Cristo, estamos completos desde que somos recién bautizados. El problema es que no nos dan el biberón que está escrito que deben de darnos. Nos dan la enseñanza que le dan a los ancianos, nos dan la enseñanza que les dan a los adultos, les dan la enseñanza recién bautizados. Y un recién bautizado es un bebé espiritual y necesita leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, deseando pues toda envidia, toda hipocresía, todas las contiendas, todas las detracciones, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. No. Tanto que dicen hoy que son padres espirituales. ¿Y qué les dan? Si son padres espirituales verdaderamente. Mira, si tú tienes un hijo, una mamá, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar tu leche materna. ¿Sabías tú que la leche materna para un varón, cuando el cuerpo del cuerpo de una mujer nace un varón, la leche para un varón es diferente que para una mujercita? ¿Sabías que la leche tiene comunión la mente de la madre con la mente del bebé? ¿Para qué? Para fortalecer el sistema inmune del bebé, para que el bebé crezca sano, fuerte. Y cualquier enfermedad que venga contra su cuerpo la rechaza. Si nosotros entendiéramos que lo natural nos enseña lo que es en lo espiritual, nosotros no le daríamos el librito de la célula a un recién nacido, a un recién bautizado. ¿Qué le daríamos? Le daríamos la palabra, así como está escrita, porque la escritura dice, el que cree en mí, como dice la escritura, no como le interpreta el pastor, no como le interpreta Abraham Juárez, no como le interpreta María Juárez, no como le interpreta Normalicia, no, como está escrita. O sea, pondría yo a leer, usted no va a hacer nada, usted no va a tener, que porque es muy guapa la persona, la vamos a poner de ujier, mira, para que no la ponga de carne de cañón, por favor. No, nunca pongas la apariencia. Esta se viste con la falda larga, vamos a ponerla en la puerta. Esa, no, por amor de Dios, ¿sabes que por ahí van a entrar todos los demonios? Y esta bebita, la persona recién nacida, y lo primero que va a recibir es un ataque del diablo. No, necesitas darle la leche espiritual no adulterada, que no haga nada más que leer la Biblia mínimo 3 años, para que el Espíritu le empiece a hablar, para que el Espíritu le empiece a mostrar cuáles son sus dones, para que el Espíritu le empiece a revelar qué es el problema que está allí en aquel hermano y en aquella hermana y en aquel pastor. ¿Hay alguien en casa? Por eso, cuando tú llevas a una persona para que se bautice, ¿para qué la llevas a bautizar si primero no la llevas a Cristo? Tenemos que llevar a la gente a Cristo.
Pero como te van a considerar si tú llevas gente para que se bautice, ¿quién lo está evangelizando? ¿Sabes lo que es evangelizar? Es darle el biberón no adulterado, es darle el evangelio, que lo viva como tú lo estás viviendo. Y si tú lo estás viviendo mal, le vas a dar a beber mal la palabra. Porque el evangelio se predica con el ejemplo, no con palabras. Por eso la Escritura dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La estás metiendo a una religión más, la estás sacando de una religión para meterla a otra religión. No, hermano. Si la vas a sacar de una religión, la vas a sacar del reino de las tinieblas para que entre al reino de la luz admirable. ¿Qué es el reino de la luz admirable? Jesucristo quiere que entendamos todo. Algo así, hermano Castier. Es una triste realidad. Cuando el apóstol está diciendo que fuimos enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia, así como que el testimonio de Jesucristo acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Nosotros no podemos dar testimonio de Jesús. Es Jesús dentro de nosotros dando testimonio de nosotros, que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos nosotros diciendo, es que yo soy hijo de Dios porque Cristo está en mi corazón. No. Es Cristo testificando a nuestro espíritu y eso nos baste para que la paz de Dios y el amor de Dios rebose en nuestros corazones. Para entender que la prueba que voy a enfrentar va a producir en mí paciencia. Porque yo quiero hacer las cosas y quiero que me tomen en cuenta y quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Porque quiero agradar al hombre. Y dice, hermano, que nada nos falta ningún don. Es hablando de los santos de Corinto. El cual también dice, el versículo 8, el cual 1:8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9, y ahí nos quedamos, hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué te llamó Dios? Anótalo, les dije la vez pasada. Anótalo, por amor de Dios. Sí, a los que llamó, dice Romanos, también los santificó. Fíjense bien. Creo que es el capítulo 8. Versículo 30. Dice así. Porque a los que antes conoció, en el 8:29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, nos está llamando para hacernos como su Hijo. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque Él nos conoció antes. Por eso, Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén.
Antes que nacieses te santifiqué. O sea, te conocí. Ningún judío lo sabía, de los más sabios. Saulo de Tarso se creía que era lo máximo en el fariseísmo porque había sido instruido a los pies de los apóstoles. Hay unos ahí que están en una iglesia, en un distrito, que son de cierta iglesia y se creen lo máximo porque dicen que su pastor es lo máximo. Semejante apostasía. Bendito el nombre del Señor. Que el nivel espiritual de esa iglesia, no hay como esas. Idolatría vil, y no saben que los idólatras no entran en el reino de Dios. Pero se sienten la mamá de Tarzán. Y dice, hermano, sabemos que el 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué me llamó el Señor? Para hacerme hermano de Jesús, para hacerme como su Hijo. Espérenme, yo no me voy a hacer como Jesús. No me voy a dejar crecer la barba y el bigote y el pelo así largo. Y no voy a andar con vestiduras delicadas. Esos eran los sacerdotes, el ministerio que Dios desechó en el Antiguo Testamento. Jesús no andaba como las vestiduras delicadas. Por favor. Es hora que se despierten, que se levanten del sueño. Por amor de Dios. Nos predestinó, fíjense bien, hermano, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué nos llamó? ¿A ser miembros de una iglesia? No, a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No una institución que se dice que es su iglesia, cuando ni siquiera está en todo el mundo. Amén, hermano Abraham. El Señor Jesús es nuestro modelo, no es el modelo de vida. Si Él está dentro de tu corazón, Él es el que guía. Él es el que ordena. Pero hermano, ¿y el pastor? El pastor tiene que ser sometido a Cristo. Hay muchas cosas que el pastor dice que no son órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a ser miembro de una iglesia, sino a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo se entrelazan unos con otros y reciben su crecimiento por medio de las ligaduras y por medio de los huesos y por medio de los ligamentos y los tendones y los músculos, y reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el amor no se aprende, tú lo tienes dentro. Usted y yo tenemos que darlo. O sea, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesucristo, ¿quién es mi hermano? Paz de Cristo. ¿Quién es mi hermano mayor? Jesucristo. Jesucristo, hombre, es mi hermano mayor. Y a mí nunca me han enseñado la diferencia entre Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Mi doctrina me dice que Jesucristo es Dios. Sí. Sí. Pero yo no soy uno con Jesucristo Dios. Yo soy uno con Jesucristo hombre. Con el Espíritu de Jesucristo hombre, que es el Espíritu de Dios.
Por eso es que hay un orden. Dios no es institución, pero sí Dios es Dios de orden. Por eso dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que saber desde pequeños. No hacer como Cristo. Escuche, hay mucha diferencia a que yo quiera ser como Cristo, a que Dios forme en mí a Cristo Jesús. Por más esfuerzos que yo haga, yo no le voy a ayudar a Dios a formar a Cristo en mí. Lo único que el Señor me pide a mí para que Dios pueda formar a Cristo en mí es que yo me muera. Y una vez muerto, entonces puedo seguirlo. No hay otra manera. Lo otro es religión. Lo otro es vandalismo religioso. Y ahí no entra el cuerpo de Cristo. Por eso, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. ¿Cómo nos justificó Dios? Mira, nos perdona los pecados con su sangre preciosa. Pero nos justifica cuando el Espíritu del justo viene a nosotros. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando resucitamos juntamente con Él. Eso se llama nacer de nuevo. Nacer del agua no es nacer de nuevo. El agua es para morir. Amén, hermano Abraham. Y el propósito de Dios nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos dio su gloria. Cristo Jesús es la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda resplandecer en nosotros. Por eso es que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Entonces cobra sentido. Entonces, ¿qué papel juegan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? El papel de perfeccionar a los santos. Pero si yo no tengo amor de Dios, yo no te puedo perfeccionar. Porque el amor de Dios no nos perfecciona a gritos ni a sombrerazos. No nos perfecciona con amenazas. Si no haces esto, o si te pones esto, estás en pecado. Hay tantos que creen todavía que pintarse tantito la mujer es pecado. Si eso fuera pecado, hermano, cuando se van a lavar, se quitan. ¿Y dónde quedó el pecado? El pecado no son las cosas externas que hacemos, hermano. Es el móvil con el cual tú utilizas las cosas. El que es judío no lo es en lo externo, así que de nada me sirve que me ponga el talí, el manto ese, de nada me sirve que agarre el chofar, de nada me sirve que me ponga como esa cosita que se ponen aquí, la kipá. ¿De qué? De nada me sirve que hable la ley, que si no cumplo la ley, no, hermano, el que es judío no lo es en lo exterior. Amén. Ponte la mano en la cabeza, rápido, ya Bazama. Ponte la mano en la cabeza. Ahí, hermana, en el nombre de Jesús. Ponte las manos, en el nombre de Jesús. Y repite conmigo ahí. Y quizá gemipechikiskaij. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se va. Toda opresión se va. Toda mentira del diablo se va de tu mente.
Se restaura tu cabeza. En el nombre de Jesús, fluye la sangre correctamente por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana Rosa. Eso es lo que el Señor quiere. Para perfeccionarnos, hermanos. ¿Para qué? Mira, vete a Efesios capítulo 4. En el versículo 11, 12 y 13, por favor. Tú tienes que saber esto. Este es el ABC del Evangelio. Aleluya. Con esto inicia un verdadero hijo de Dios. 4:11 de Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos. ¿Sí? Para que los santos entren a la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuál ministerio, hermanos? Al ministerio de apóstol, al ministerio de profeta, al ministerio de evangelista, al ministerio de pastor y al ministerio de maestros. ¿Pero cómo? Como Dios los instituye. A ver, es para perfeccionar, no para guiar. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros de aquel tiempo, el libro de los Hechos, sabían que el que los iba a guiar era el Espíritu Santo, era Jesús, el que les dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré a vosotros. No voy a dejar que nadie los enseñe, yo mismo les voy a enseñar. Yo voy a estar con ustedes. ¿Hay alguien en casa? Ellos no usurpaban el lugar de Cristo para decir, aquí yo mando, aquí yo soy el pastor y aquí yo digo lo que se hace, aquí no. No, perdónenme. Eso es en el reino de los hombres. Eso es en el reino institucional, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios no hay rangos, hermanos. No hay pastores. En el reino de Dios no hay evangelistas. Más no hay varón ni hay mujer. Y traemos un pleito que las mujeres no pueden. ¿Cómo nació la iglesia? Como dicen que nació la iglesia. ¿No acaban de celebrar 100 años? Pero las mujeres no pueden. Pero en el reino de Dios sí pueden. Y cuando uno se bautiza no entra a la iglesia, entra al reino de Dios. Por eso no hay mentalidad de reino en la iglesia, hay mentalidad institucional. Y eso es muy diferente. Es la mentalidad institucional, escucha lo que voy a decir, es animal, es terrenal, es diabólica. ¿Por qué? Porque Dios no es institución. Y el propósito de estos 4 o de estos 5 ministerios, alguien le llama ministerios, pero aquí dice el apóstol Pablo que le dio dones a los hombres. Ok, está bien, son ministerios porque el ejercicio de los dones hace un ministerio. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio, hermanos? El ministerio de apóstoles, el ministerio de evangelistas, de pastores, de maestros, de profetas. Pero hoy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Solamente pastores. ¿Y dónde están los maestros que inspira el Espíritu Santo para hablar? ¿Dónde están los pastores que inspira el Espíritu Santo para hablar?
¿Dónde están los profetas que inspira el Espíritu Santo para hablar? ¿Dónde están los apóstoles que inspira el Espíritu Santo para ir a otra nación? ¿Dónde están? Que instituye Cristo a través de un llamado para que los hombres los manden, así como mandaron a Saulo, a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo? Oraron por ellos, les impusieron las manos, pero oraron por ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, a los cuales yo los he llamado. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué? Para que de esa manera sea edificado el cuerpo de Cristo. O sea, no es que los hombres vayan a edificar. Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios va a edificar usando a hombres que se dejen guiar por el Espíritu Santo, no por libros, no por estrategias humanas, no por gustos y afinidades familiares o personales, o de cartas de recomendación, sino por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Para que Cristo pueda edificar su iglesia. No es el plan de que nosotros los hombres hacemos cada año y cada año y cada año. ¿Para qué hacemos planes si vamos a repetir lo mismo? ¿Para qué hacemos planes si vamos a ir al mismo convención, si vamos a ir al mismo evento de jóvenes? ¿Para qué hacemos planes si vamos a ir al mismo evento de señoras, de niños? ¿Para qué hacemos planes si vamos a ir a la convención general cada 4 años? ¿Para qué hacemos planes? Haciendo cosas que no edifican, que no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nos vamos cansando, nos vamos cansando, nos vamos cansando y vemos que no hay un crecimiento realmente santo. Y se trata de que el Espíritu edifique el cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y entonces viene hasta que todos lleguemos, fíjense bien, hermano, hasta que todos, ¿qué es todos, hermanos? ¿Qué es todos? Ancianos, que ya debieron de haber llegado porque tienen más tiempo. Adultos, jóvenes, adolescentes. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué Dios pudo usar a Samuel siendo un niño? ¿Por qué Dios le habló a Samuel siendo un niño? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué no hay Samueles? Y ahora los niños reciben el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito divino aquí? Es que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Miren, hermanos, la unidad de la fe es que si Cristo está conmigo y mi fe es la fe de Jesús y Cristo está contigo y tu fe es la fe de Jesús, nos podemos edificar por el Espíritu. Hay palabra de ciencia en ti, hay palabra de sabiduría en mí, hay consejo, hay poder, hay sabiduría en otro. Amén.
es como Dios edifica el cuerpo de Cristo. No porque haya un hombre que tenemos que ir a escuchar domingo tras domingo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, fiel es Dios, empezamos, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, nadie puede conocer a Dios si el Hijo no nos lo revela. Y nadie puede conocer al Hijo si el Padre no nos lo revela. Mi trabajo es beber, como niño beber la palabra, 3 años, 4, 5 años, para que Dios forme el carácter de Cristo, para que me llene de palabra mi mente y mi corazón, para que la palabra salga por mi boca. Amén. Para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Qué triste, hermano. Que todavía hay pastores que se cambian de denominación porque les quitan la iglesia o porque les llaman la atención. Hay hermanos que se cambian de iglesia porque les dicen, no, que cambien, en esta iglesia está más alto el nivel espiritual. ¿Acaso hay dos Cristos? ¿Hay un Cristo más fuerte aquí y hay un Cristo más fuerte acá? ¿Está dividido Cristo? Miren, hermanos, el apóstol y el Espíritu Santo quieren que dejemos de ser niños. Quiere el Espíritu Santo que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estrategias humanas. Amén. De hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Cristo. En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo, no en el pastor. Es que el pastor aquí es una unción, es un ungido del Señor. Santo. Eso se llama idolatría, hermano. Y eso tiene castigo. El día que te quiten ese pastor, ¿qué vas a hacer? Así es, hermano Abraham. Desde el año 2000, el Señor me dijo la gran apostasía de mi iglesia. Por eso es que a mí se me quitó el ministerio. Por eso es que yo fui separado del ministerio, pero no me lo quitaron ellos. Dios permitió. Así, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Amén. Cubro tu vida, hermano Abraham, en el nombre de Jesús, y bendigo tu ministerio en el nombre de Jesús. Y volvamos entonces, hermanos, leyendo el 16, nos regresamos otra vez a 1 Corintios. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué decir? En Cristo.
el que dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y está dividido Cristo? La pregunta que hace después del versículo 9 en 1 Corintios, el apóstol, no lo hace el apóstol, pero los traductores, los escribas pusieron, ¿está dividido Cristo? En la carta a la Odisea, que no está en la Biblia, le hacen una pregunta a los de la Odisea al apóstol Pablo. Y le dicen, ¿cuántos Cristos hay? Y Pablo les dice, ¿nunca leyeron que Dios es uno? Si Dios es uno, Cristo solamente es uno. Amén. Amén, hermano Samuel. Dios los bendiga a todos. Y entonces, el versículo 10 de 1 Corintios dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 13 de Efesios 4? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si tenemos la fe de Cristo, vamos a hablar lo mismo, porque vamos a hablar por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dijo el Señor, no agradará a mi alma. Entonces, el apóstol les dice, os ruego pues, hermanos, ya que están tan llenos del Espíritu, ya que tienen los dones, ya que tienen la palabra, tienen ciencia, tienen el testimonio, por favor, hablen una misma cosa. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué, hermanos? Porque, dijo el apóstol, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Cloé no fue con un espíritu de mítotes. Cloé fue con un dolor en su corazón llorando, preocupado por la iglesia, escribiéndole al apóstol Pablo, necesitamos que vengas. Hay muchos que andan envanecidos diciendo que son no, que acá en esta iglesia el nivel espiritual suyo es lo máximo y todos quieren irse para allá. Y otros inmediatamente sacaron la contra. No, pero acá, mira, acá tenemos Apolos. Acá está la enseñanza intelectual, mira, los mensajes de qué palabra, mira qué palabra tiene esto. Y luego, ¿qué decían? Otros son de Pedro. Hombre, estos son los ultra ortodoxos, lo que todo lo condena, lo que tienes, si te pones pantalones estás en pecado, si te cortas el cabello estás en pecado, la ley. Tienen a Pedro por cabeza. Los judíos son los santos, son los que se cubren con algo especial en la cabeza, no son como todos los que se ponen una tortillita, aunque tengan el cabello largo. Paz de Cristo. Nosotros somos de Pedro, dicen unos, sí, somos los judíos, somos los santos, somos los únicos, todos los demás están mal. No te juntes con los gentiles porque te puedes contaminar. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Todavía
Después de que Jesús resucitó, no se quería juntar con los gentiles. Y Dios lo tiene que convencer. Es que a mí Dios me dio una visión. Y yo tengo que hacer esto porque Dios me dio una visión. Y ya que Dios, paz de Cristo. Allá va. Es que acá el nivel espiritual es más alto. Esos son los judíos. Esos son los que dicen, nosotros somos de Pedro. Nosotros somos de Apolos. Es que la palabra, la forma de hablar, si escucharas a nuestro pastor, sí, hermanos. ¿De qué sirve que sean los más santos y condenen a los que no son como ellos dentro de la misma iglesia? Y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Pero había unos más espirituales. Yo soy de Cristo. Sí, pero no comulgaban con Pedro. Pero no comulgaban. Miren, hermanos, entre Pedro, entre Cristo, entre Apolos, entre Pablo, no había problemas. El problema son los maestros que, como decía nuestro hermano Abraham, doctrinas de demonio, apostasías, fábulas, faltas de enseñanzas. Es que aquí está mejor, aquí se siente más la presencia de Dios. Esos son los sensuales, hermanos, los que no tienen el espíritu, son los que están diciendo que, uy, acá el nivel de espiritual es mucho más alto. Esos son los judíos, los santos. La salvación viene de los judíos y nomás aquí está en nosotros. Y si no se ponen el velo como nosotros, y si no se ponen las naguas como nosotros, y si no se ponen de corbata para venir al culto, pues ni van a entrar. ¿Para qué? ¿Para qué andan desperdiciando el tiempo ahí? Tienen que venirse para acá. ¿Hay alguien en casa? Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Qué están haciendo con Cristo en su corazón? Nunca van a poder desear como niños recién nacidos. Van a seguir siendo niños, siguiendo los rudimentos del mundo, conforme a los mandamientos humanos y las doctrinas de hombres. No sé qué horas tengo, hermanos. Yo estoy emocionado. Mire, faltan 8 o 7 minutos todavía. Y entonces, hermanos, les pregunta el apóstol, ¿acaso está dividido Cristo? Y él se presenta primero y dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? Nosotros estamos peor que los de Corinto. Pero todavía presumimos que somos la única iglesia que nos vamos a ir al cielo con todos zapatos. Porque tenemos la doctrina del nombre. ¿Y de qué sirve que yo tenga la doctrina del nombre y no tengo amor? ¿Y de qué sirve que yo sea el pastor más ungido y haga señales y milagros y no tengo amor? Y que tenga la fe de modo que traslade los montes y no tengo amor. Y que diese todos mis bienes y para hacer repartido y darle dinero a los pobres y no tengo amor. ¿De qué me sirve? Si no me mueve el Espíritu Santo, si no tengo el mismo sentir,
hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, hermanos, pregunta el apóstol, ¿acaso está dividido Cristo, hermanos? ¿Acaso está dividido Cristo? Es una tristeza, hermanos. Pastores que se van de la iglesia porque les piden la iglesia y ahora son apóstoles. Ahora tienen los 5 ministerios. Miren, hermanos, pregunta el apóstol, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Si yo fui bautizado en el nombre de Jesús, Pablo les explicó, por eso les dijo, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no me propuse saber otra cosa, sino Jesucristo y este crucificado. Pablo les explicó que el bautismo era la muerte nuestra, que fuimos sepultados juntamente con Cristo, que fuimos crucificados juntamente con Cristo, para ser uno con Cristo, no para ser uno con Pablo, no para ser uno con Moisés, no para ser uno con Elías, no para ser uno con Aarón. Miren, hermanos, si yo no soy uno con Cristo y quiero ser uno con el pastor, no puedo serlo. Cristo no está dividido. O soy como Cristo o soy como el pastor. Porque el pastor no va a dar testimonio en mí y Cristo sí va a dar testimonio en mí. El pastor va a dar testimonio de su boca para afuera hacia mí, pero Cristo va a dar testimonio de adentro para afuera. ¿Está dividido Cristo? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pedro? ¿Para ser más importante a Pedro que a Cristo? Miren, hermanos, entre Cristo, entre Pablo, entre Pedro, entre Apolos, no había problemas. El problema está en tus inclinaciones y en mis inclinaciones idólatras, agradando al ojo, sirviendo para agradar al ojo porque Dios lo usa más que los demás. Y quiero ser amigo del que Dios usa más, no el que Dios no usa. ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso, pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? En el versículo 13 dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Paz de Cristo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro.
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y escucha lo que dice el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué envió Cristo a los apóstoles? No los envió Cristo a bautizar. La primordial esencia no es bautizar, es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el evangelio. Porque lo que va a cambiar a las personas no es el bautismo. Lo que cambia a una persona es el Espíritu Santo que va en la palabra. Por eso Tito 3:5 habla de que fuimos regenerados por la palabra del Dios que vive y permanece para siempre. El bautismo no regenera. Si no estamos arrepentidos, no, hermanos. Necesitamos entender para no cometer el mismo error y llevar a la gente al infierno en lugar. Llevar a la gente a una religión en lugar de llevarla a conocer a Jesús. Porque para eso Dios nos llama, para tener comunión con Jesús, para ser uno con Jesús. Por eso, hermanos, el apóstol dijo, no me envió Cristo a bautizar, Dios no envió a bautizar a los discípulos. El bautismo viene después de que la gente oye el evangelio. No una campaña. No un predicador lujurioso de bautismos. Mi niña, mi nieta, tiene 14 años. Fue un predicador de los más ungidos a la iglesia. Y la llamó. Y le dije, ¿te quieres bautizar? Ella parece una señorita. Por lo alta que está. Y le dijo, te vamos a bautizar en tales fechas. Y luego me dice, tata, yo no quiero bautizarme en esa fecha. Y nosotros estamos trabajando con ella para que ella en su momento va a decidir bautizarse. Ella prácticamente no se congrega porque estamos en un proceso, la familia. Fue a un campamento y se sacó el primer lugar en conocimiento bíblico. O sea, conoce entre los adolescentes y prácticamente no se congrega, hermano. Pero escucha 2 predicaciones diarias ahí en casa, cuando estamos en casa. Dios no nos envió a bautizar, hermanos, sino a predicar el evangelio. Y luego escucha cómo, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Hemos hecho vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso para muchos, eso que yo estoy diciendo es una ofensa para la iglesia. No, hermano. Es el amor de Dios expresado a través de lo que el Señor me ha dicho que yo diga. Dios no envió a bautizar. Envió a predicar el evangelio. Váyase a Marcos y va a encontrar que Jesús les dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado.
no el que emocione ni sea bautizado. Cristo no vino a condenar, no al que asusten con el infierno, que se viera la condenación para que se tengan miedo y se bauticen. No, el que creyere, el que probare la misericordia de Dios. Por eso dice Pedro, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El amor de Dios va a venir a ti para que pruebes la misericordia de Dios, no para que te condenen si haces esto, si estás todos estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando yo fui a escuchar la palabra por primera vez, el Espíritu Santo se metió por mi cabeza. Nadie me amenazó de que si no me bautizaba, me iba a la condenación, que el cielo estaba cerrado para mí. No, el Espíritu Santo, hermano, entró sobre mi vida. Y 3 años y medio después trató conmigo y entonces me enseñó el bautismo. Hoy todo el mundo está enfermo de bautismos. Todos los pastores tienen ¿qué? Bautismivitis. ¿Por qué? Porque si no bautizan no sirven para una institución. Son unos pastores mediocres. Bueno, yo recuerdo qué es lo que decía el obispo cuando nosotros estábamos pastoreando. Porque no bautizábamos, nos llamaban aparte, son unos pastores mediocres. ¿Qué? ¿Está diciendo que hay iglesia mediocre? ¿Que hay cuerpo de Cristo mediocre? ¿Dónde está el amor de Dios en esos líderes? Voy a parar aquí, hermano, porque debemos entender que Dios no nos está enviando a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras, sino con el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. ¿No dijo acaso la Escritura, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Aquí nos quedamos, hermanos. Pues no me envió Cristo a bautizar y vamos a hablar de esto si Dios nos concede el lunes. Amén. Oren por nosotros, hermanos. Que Dios nos conceda regresar lo más pronto posible a casa. Que Dios termine su obra que está haciendo en nosotros acá, en este lugar, en este país. Y regresar lo más pronto posible a casa. Amén, hermano. Dios les pague. Dios los bendiga, hermano Alonso. Dios los bendiga, hermano Abraham. A cada uno de ustedes. Les amamos, hermanos. Es importante que estés con Cristo, hermanos. Bendiciones.